El yunque es una pieza más de este puzzle, es decir, la extrema derecha es muy diversa, a veces muy diversa, y a veces entre ellos incluso no os fastidiáis, vosotros también sois diversos. Efectivamente, también hay peleas dentro de la extrema derecha y entre ellos algunos incluso no se pueden ni ver, ¿no? Pero el yunque es muy particular porque, aparte de ser un proyecto que nace en un contexto, además, en México, ¿no? En plena Guerra Fría, en una lucha, ¿no? Tras las particularidades que hubo en México de la laicidad del Estado, ¿no? Y los católicos que se sentían amenazados y crearon sus revueltas, y la revuelta cristera que se dice y tal. La revuelta cristera son años, situanos, años 20, 30... Sí, y luego... por aquella época. Luego en los 50 es cuando nace este grupo paramilitar, vestido de secta, que además de marcado carácter antiizquierdista, ¿no? Ante la amenaza en la Guerra Fría, ¿no? Pues de que la Revolución Cubana, de los movimientos decoloniales, etcétera, todo lo que empieza a haber en aquella época. Entonces se arman y empiezan a hacer su política, bueno, pues a través de una sociedad secreta infiltrada en varios estamentos de poder, que incluso llega ya en los años 90, es decir, que sobrevive durante muchísimos años en México a estar dentro del gobierno mexicano, del PAN, ¿no? Del Partido de Acción Nacional, ¿no? Por lo tanto, de Vicente Fox, ¿no? Esto es la historia, digamos, mexicana, que luego tiene sus tentáculos en el resto de América Latina y algunos otros países, pero en España en particular. Claro, ¿cómo salta de México aquí? Esta es la historia que hemos contado en el podcast, ¿no? A España llega en un momento en el que la dictadura franquista está agonizando. Y la lectura que se hace desde México es que es el momento perfecto para empezar a tantear esas élites franquistas, ¿no? Pues que estaban muy ligadas a la religión, obviamente, ¿no? Porque el régimen fue nacional católico, ¿no? Y tratar de entrar un poco en la sociedad civil y en los estamentos de poder en un sistema que se estaba derruyendo, que era el franquismo, pero en el cual sus oligarquías permanecieron hasta el día de hoy. Es decir, las familias que se enriquecieron durante el franquismo son las familias ricas de hoy en día, entre otras, ¿no? en España. Entonces ellos vieron ahí una posibilidad de penetrar en la sociedad española y llegaron en los años 70, empezaron a tejer sus tentáculos, a contactar con determinadas personas, y esa gente poco a poco les fue abriendo caminos, fue situando en esferas de poder muy discretamente, hasta que en el año 2000 y pico, ya empieza un poco a destaparse la historia. En el podcast, precisamente, yo creo que una de las claves que dais aquí es que el éxito del yunque ha sido el silencio. ¿Por qué la gente no conoce el yunque? Y, sobre todo, ¿qué acción directa está teniendo el yunque a día de hoy, a 2024, en nuestra sociedad? El yunque, su apariencia es secreta, por lo tanto es normal que la gente no lo conozca, ¿no? Y trabajaba, digamos, de manera subterránea. Digo que a principios del siglo XXI se produce una serie de acontecimientos en España que es... Gary Halliwell saca It's Raining Men, efectivamente. Bueno, pues efemérides. Sucede que empieza a haber unas movilizaciones por parte del sector de la derecha, conservador, muchas de ellas liderada por la Iglesia o por sectores ultraconservadores, ultracatólicos, ¿no? Recordad, pues, las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, en un contexto también, pues, del Estatut de Cataluña, aquel que estaba por ahí, el fin de ETA, etcétera. Hay una serie de circunstancias que estimulan mucho a la derecha para salir a la calle cuando está gobernando Zapatero, ¿no? Y aquí la gente del yunque, que ya tenía sus chiringuitos montados, ya tenía sus plataformas, sus organizaciones, empieza a asomar el morro por estas reivindicaciones, a parasitarlas, muchas de ellas, a ponerse en primera fila y a empezar a tantear y a captar gente, sobre todo líderes, sobre todo gente muy fanatizada, pero muy válida también para el liderazgo, y empieza poco a poco a captarlos. Muchos de ellos son hijos y hijas de familias conocidas, de familias además con poder, con peso dentro de organizaciones católicas, y aquí es cuando la cosa empieza a destaparse, cuando los padres y madres dicen: ¿tú dónde te has metido, hijo, hija? Y empiezan un poco a verle las orejas al lobo, y son los propios padres y las propias madres católicos, conservadores, los que dicen: han captado a mis hijos. Claro. Una secta ha captado a mis hijos, y son ellos y ellas las que lideran esta primera guerra contra el yunque, y esto hay que reconocerlo. Yo no me canso de decirlo desde el principio. Son los propios católicos y las propias católicas las que se enfrentan y las que levantan la voz contra una organización secreta
que utiliza herramientas absolutamente deleznables, ¿no? Hablamos de maltrato, hablamos de violencia, hablamos de coacciones, lo hemos visto en la serie, ¿no? Los testimonios como explican, ¿no? Que les obligaban incluso a pegarse, ¿no? Entre ellos o a hacer actos ilegales. Entonces, claro, los padres pues son ideológicamente conservadores, pero no son unos fanáticos o unos digamos antidemócratas, ¿no? Por lo tanto se asustan y por lo tanto deciden tomar parte, ¿no? Y esta es la virtud un poco de esta protesta contra el yunque, ¿no? Que vienen, ya no tiene por qué venir de la gente que se considere laica, ¿no? Sino que viene incluso de los propios entornos católicos, que son los que más se oponen a que alguien en nombre de Dios, en nombre de su fe, cometa esta serie de atrocidades. Ahora entraremos en los métodos del yunque, porque has hablado muy claramente de violencia, coacción, pero vamos al momento en el que pasa a la esfera pública, que es a través de un informe que se entrega a la Conferencia Episcopal, el transparente de la Catedral de Toledo, se llama, varios medios luego se hacen eco, y aquí se señala la pertenencia al yunque de cargos de hazte oír y una vinculación directa con Vox, con profesionales de la ética, que es otro chiringuito de ultraderecha. ¿Qué recoge este informe con nombres y apellidos de organizaciones y de lugares donde está echando raíces? Claro, a partir de esta alerta que lanzan algunos padres y algunas madres sobre la captación de sus hijos, esto llega a la Conferencia Episcopal. Entonces hay una cierta preocupación dentro de ciertos estamentos de la Iglesia y le encargan un informe a una persona que estaba metida en algunas de estas plataformas pues, que habían sido activas durante las protestas, estas de las que hemos hablado, y empieza a recoger testimonios, a tantear, y se da cuenta de que efectivamente hay una serie de personajes, algunos de ellos muy visibles mediáticamente, que son miembros del yunque y a los cuales señalan varios testigos, ¿no? Por lo tanto, elabora un informe. Este informe en principio es interno, pero acaba filtrándose. Este informe se filtra, salta a la prensa, también porque algunos padres denuncian a determinadas personas y a determinados líderes de estas asociaciones por ser miembros del yunque y por captar a sus hijos, ¿no? Lo que pasa es que ese juicio en concreto, que es el que hace Pablo Leblic, queda archivado, pero paralelamente hazte oír, que había sido señalado en este informe como por su relación de algunos miembros suyos con el yunque, denuncia al autor del informe, ¿no? Pero le sale mal la jugada. Hombre, se quitan la careta, claro. O sea, se quitan la careta, pero es que, claro, ¿qué pasa? Pues que en el juicio declaran todos los testigos que habían ayudado a armar el informe, ¿no? Del transparente. Y acreditan, pues, lo que decía el informe, ¿no? Por lo tanto, no hay una condena para el autor del informe, pero tampoco hay una condena para los miembros del yunque. Por lo tanto, lo único que queda acreditado en ese juicio es que el yunque existe y que esas personas a las cuales se han señalado en el informe, pues la veracidad de esos testimonios de su relación con el yunque y de estas asociaciones con el yunque. Vale, exactamente en el yunque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se capta a la gente? Y sobre todo, ¿qué propósito tiene el yunque? Inma, que es la persona inmaculada, la persona que se ha prestado a contar su historia particular, además de una manera pues muy valiente, que se lo agradecemos un montón, pues ella explica pues cómo a partir de algunas manifestaciones contra el aborto, etcétera, pues claro, ahí estaban los del yunque fichando a ver quién gritaba más, quién lideraba, quién era más, quién tenía más don de gentes, etcétera. Entonces a ella la captaron allí y la captaron sus propias compañeras y sus propios compañeros. Sus hermanos también estaban metidos por ahí, ¿no? Por lo tanto, era muy fácil, ¿no? Sin saber dónde te metías, pues que formabas parte de un entorno, te invitaban a tomar algo. Un día le dicen, oye, vente que te vamos a quedar para hacer una cosa más, que hay un paso más en esta asociación y tal, ¿no? Y al final pues se da cuenta de dónde está metido. Pero era su círculo de amigos. Por lo tanto, no lo ve tan ajeno, ¿no? a ella, no ve tan siniestro, lo ve siniestro conforme avanza, ¿no? Porque ya pues les llevan a hacer entrenamientos, les obligan a pegarse entre ellos, les someten a un control absoluto, les hacen mentir a sus padres, fiscalizar a sus padres. Que decir, toda una serie ¿les hacen pegarse entre ellos? Sí, como sí. Salir, o sea, ¿cómo es lo que cuenta ella exactamente? O sea, bueno, ¿pegarse pues públicamente? No, en el tercer capítulo ella cuenta cómo les hace una serie de convivencias en una casa rural en la Sierra de Madrid, ¿no? Y que los despiertan a mitad de la noche, un entrenamiento paramilitar, ¿no? Y claro, una de las pruebas de estas era que se tenían que pegar entre ellas, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Y bueno, les someten a una serie de
de presión psicológica, incluso entrenamiento en pleno invierno, entrenamiento militar a unos chavales. Estamos hablando, ojo, menores de edad, Es decir, había mayores, pero había menores de edad también, ¿no? Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.